Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y en el día de hoy os traigo la inmortal de inmortales. Como sabéis, en el canal tengo una serie de inmortales y ya son 9 o 10 partidas la que en cada jugador de ajedrez pues realiza aquella partida perfecta y no solo por ganarla sino el modo de ejecutarla. En esta ocasión es la madre de todas las inmortales y hablamos de mitades del siglo XIX y de Adolf Andersen. Como sabemos, Adolf Andersen nació en una región de Silesia, en Breslau, que ahora se llama la ciudad polaca de Wrocław, una ciudad preciosa que os recomiendo que visitéis si no la conocéis y si os encontráis por el centro de Europa. Yo me encuentro a 200 kilómetros y la verdad que para hacer turismo urbano es una auténtica belleza. Bien, este jugador nació en 1818 y aunque fue profesor de matemáticas, se encontraba muy a gusto jugando al ajedrez y lo hizo como un hobby y posteriormente como una pasión. En 1851, en un torneo internacional de Londres, el primero que se disputaba y que podía ser semejante a un campeonato del mundo de los de ahora, se encontraban los mejores jugadores ajedrecistas y Howard Staunton, el de las piezas, era el organizador del evento y decidió invitar a este Adolf Andersen, que se encontraba en Berlín. A primeras instancias, Adolf Andersen quería renunciar ya que no disponía de dinero suficiente para viajar a Londres y Howard Staunton le comentó que en caso de que no ganase ningún premio en dicho torneo, le pagaría todo el viaje a Adolf Andersen. Por lo tanto, finalmente este accedió a jugar y acabó ganando el torneo de Londres, considerado uno de los mejores del momento, y por lo tanto Adolf Andersen se consideraría como el campeón del mundo de ajedrez. Posteriormente jugó una partida con Lionel Kieseritzky. Este jugador, Lionel Kieseritzky, también participó en dicho torneo y jugaron posteriormente una partida amistosa también en Londres y en el año 1851, y es la partida que os traigo en este momento. Lionel Kieseritzky, nacido en Estonia, también como Adolf Andersen, era profesor de matemáticas y lo dejó todo para irse a vivir a París y dedicarse de pleno al ajedrez. De hecho, se hizo jugador profesional de ajedrez y vivía de eso, de dar clases de ajedrez, también de hacer estudios sobre el ajedrez y de intentar ganar partidas a cambio de unas monedas jugando con piezas de menos, lo cual era más atractivo para el jugador que le retaba. Esta partida que os voy a mostrar tiene una curiosidad muy bonita que os comentaré al final del vídeo, y antes os enseño una imagen de la época. Bien, y antes de empezar con la partida, recordar que hay una apertura que se llama la apertura Andersen debido a este grandísimo jugador, y aunque no está en uso, o aunque está en desuso, sobre todo en la élite y en el ajedrez profesional, ya que empieza con A3, Adolf Andersen la estuvo intentando, o la jugó de hecho en varios torneos y partidas, pero los resultados no fueron muy positivos. Posteriormente a esta jugada se podía jugar un E5, D5 también, y las blancas podrían jugar incluso un H3, no dando solamente un tiempo de ventaja, sino dando dos tiempos de ventaja. Por lo tanto, era simplemente anecdótico. Y también recordaros que os subí hace poco la partida La Siempre Viva, también de Adolf Andersen, y que podéis encontrar en esta reseña, y que si no la habéis visto es una partida también espectacular. Son de estas que hay que tener presentes para algún día intentar alguna de las jugadas que hacía este jugador. Bien, Andersen con blancas y Lionel Kieseritzky con negras comienza con E4, E5, F4, entrando así en el gambito de rey, que sabemos que es un gambito pues bastante agresivo y que las blancas tienen que salir
pues muy fuertes, ya que bueno, pues ceden un peón a cambio de tener el centro y más iniciativa. Lionel Kieseriski acepta el gambito E por F4 y alfil C4 por parte de Andersen. Otras jugadas posibles podían ser caballo F3 o también incluso dama E2. Este caballo F3 protege el punto de H4 y a continuación, tras este alfil C4, Kieseriski lo aprovecha y hace dama H4 jaque. Ya no podemos defender de peón, por lo tanto lo que hizo el jugador de blancas fue mover a su rey a F1 y ya así las blancas no pueden enrocarse o lo tienen que hacer de una manera artificial. Es verdad que posteriormente, cuando las blancas saquen el caballo a F3, podrán expulsar o tocar a la dama y ésta perderá un tiempo en moverse a otra casilla. Aquí las negras movieron B5, una jugada muy interesante, ya que desvía al alfil, ya que tras la captura, como pasó en la partida, deja de estar atacando el punto en F7, ¿no?, que estaba anteriormente en esta diagonal. Posteriormente se juega caballo F6 tocando el punto de E4 y aquí, en vez de defenderlo, Andersen juega caballo F3 tocando la dama y esta se retira a H6. De alguna manera está defendiendo el punto también de F4, que las blancas tras D3 y defender el peón de E4, también con su alfil están tocando el punto de F4. Caballo H5 por parte de Kieseriski, y aquí la idea no es solamente defender doblemente este peón, sino que también, y aprovechando que el rey está en F1, si aquí las negras jugasen un caballo C3, podría venir caballo G3 jaque y tras la captura del peón las negras capturarían la torre en H1, ganando así no la partida, pero teniendo ya pues bastante ventaja. Por lo tanto, en la partida no se jugó este caballo C3 y Andersen jugó caballo H4 para evitar este caballo G3. Por parte de las... ya que no existe este caballo, ahora actúa de bloqueo y no existe esta columna, no está abierta, ¿no? Tras este caballo H4, Kieseriski decidió jugar dama G5, no solo atacando y tocando el caballo, como podemos ver también tocando el alfil de B5. Como vemos, estamos solamente en la jugada octava y ya todo era atacar, no se guardaba nada para la defensa, ¿no?, ni para después. La estrategia era atacar y atacar directamente y constantemente, ¿no? Por lo tanto, tras este dama G5, única para poder defender ambas piezas es colocar el caballo en F5 y así evitar la captura del alfil en B5. Aquí las negras juegan C6 y podríamos pensar si o por qué no hubiesen jugado G6 y tras retirar el caballo a otra casilla pues poder capturar el alfil. Pues bien, si se hubiese jugado G6 podría haber venido H4 obligando a la dama a desplazarse. Si esta viene a F6, evitando así que el caballo no pueda venir a D4, que sería la única casilla que tendría disponible, ya que cualquier salto pues hay una pieza o está defendida por una de las piezas negras y esta es la única que ahora la dama está controlando, vendría caballo C3, C6, alfil A4, G por F5, pero aquí las blancas responderían con dama por H5. Tras la captura de este peón han dejado sin defensa al caballo de H5 y aquí la ventaja es bastante grande para las blancas, incluso para tener la partida ganada. Por supuesto, esto es una línea, pero desde luego que no es recomendable en esta posición sacar el peón de G6 para atacar al caballo. Por lo tanto, Kieseriski jugó C6 tocando el alfil y aquí las blancas jugaron G4. Por un lado, tú me estás atacando una pieza, pues yo hago lo mismo con G4, te ataco el caballo de H5 y este G4 de momento está defendido con la dama. Aquí las negras jugaron caballo F6, se retiraron
y podíamos pensar que podían capturar al paso, ¿no?, con este peón, pero en caso de que capturasen el alfil de C1 capturaría a la dama, así que este peón está clavado. Y también en caso de que se jugase C por B5, podría venir G por H5. Y también aquí la posición pues es bastante ventajosa para las blancas, ¿no? Por lo tanto, tras esta jugada jugaron caballo F6 y la idea de esta jugada es que se vuelve a tocar el peón de G4 tanto con caballo como con dama. Y aquí las blancas jugaron torre G1 defendiendo el peón y también activando su torre. Si las blancas aquí hubiesen jugado algo como un alfil C4, por ejemplo, vamos a hacer un par de jugadas con esta línea, podría haber venido por parte de las negras H5, G por H5 y tras D5, aquí pues las negras tienen bastante ataque y bastante, bueno, pues iniciativa, ¿no? Como vemos, este punto también está tocado por tres piezas negras, el centro también está tocado o está tocando al alfil, por lo tanto aquí Andersen jugó este torre G1 y posteriormente se jugó C por B5, aunque en esta ocasión también las negras podrían haber jugado un H5 como línea secundaria también más atractiva, ¿no? Pero no obstante, teniendo un alfil a tiro, pues decidieron capturarlo. Por lo tanto, aquí Andersen ya había sacrificado una pieza, ¿no? Se jugó después H4 y como vemos, este peón de H4 está defendido por el caballo de F5 y hace que la dama se retrase a G6. Posteriormente en la partida se jugó H5, la dama tuvo que volver a G6 y aquí Adolf Andersen jugó dama F3 con la intención de capturar de alfil este peón y como vemos la dama no tiene casilla. Por lo tanto, la próxima jugada y la única salida que tiene la dama negra es que se retire este caballo, como pasó en la partida, caballo G8, y entonces las negras ahora tienen dos posibilidades, ¿no?, ya que este punto está tocado por el caballo de F5. Por lo tanto, tras este caballo G8 se jugó alfil por F4 y la dama volvió a F6. También con la idea mejor que de D8, ya que desde aquí está tocando el punto de B2 que de momento está sin defender. Si hacemos un parón momentáneo a la partida y vemos el tablero, aunque las blancas han sacrificado ya un alfil en B5, la posición es prácticamente de un desarrollo casi total, ¿no? Y en diferencia la pasividad que tienen las negras, de hecho todas las piezas a excepción de la dama están en la octava. Este caballo acaba de volver a la octava y esta es la dama que está en el flanco de rey, pues no muy cómoda, ¿no? Por lo tanto, aquí está un tema de iniciativa, de desarrollo de piezas muy interesante. La partida continuó con caballo C3, bloqueando así el ataque de la dama sobre B2 y desarrollando pieza, y alfil C5, como podemos ver, tocando la torre de G1. Caballo D5 por parte de Andersen, pero no ya con la idea de tocar la dama, que lógicamente pues se va a mover a otra casilla, sino de poner a este caballo junto con el otro pues en posiciones de ataque total, ¿no? Y por ejemplo este caballo que se acaba de mover en D5 cubre perfectamente estas dos casillas de posibles escapes del rey en cuanto se puedan producir pues algunos jaques. Aquí las negras jugaron dama por B2, no solamente capturando un peón, sino también tocando la torre de A1 y además haciendo un jaque sobre el rey. Y aquí las blancas jugaron alfil de 6, que volveremos en un momentito, ya que aquí lo que marcan las líneas o el módulo para seguir es torre E1. No obstante, si aquí las negras deciden capturar la torre en G1, ganando calidad,
La continuación de la partida podría ser esta: caballo D6 jaque, el rey tiene que venir a D8, caballo por F7, nuevo jaque, rey E8, vuelve el caballo a D6, dando un nuevo jaque, rey D8, y entonces aquí se jugaría E5, y con esta jugada la dama no puede volver al flanco de rey y defender la posición, ¿no? Y posteriormente, como podemos ver, pues podría venir un alfil G5 con jaque, también la dama puede entrar hasta F8, y como vemos esta casilla está completamente controlada por el caballo de D5. Por lo tanto, las negras entrarían o estarían en muchísimos problemas. Esto no se jugó en la partida, y tras este dama por B2, las blancas jugaron alfil en D6, bueno, pues con la intención de que si se captura habría un nuevo jaque con el caballo al rey, y luego también este caballo cubriría esta casilla de F7, que sería ideal para la entrada de la dama, ¿no? Por lo tanto, aquí las negras jugaron alfil por G1, decidieron capturar primero la torre de G1, y posteriormente se jugó E5. Esta jugada, como hemos visto en la línea que hemos revisado, es primordial para que esta dama deje de defender este punto de G7, y vamos a ver a continuación por qué, ya que tras lo que se jugó en la partida, volviendo a la misma, dama por A1 jaque, el rey viene a A2, y aquí las negras ya no tienen ningún contrajuego, ni tanto con el alfil ni como con la dama. Hasta este momento hacemos recuento, y Andersen ha sacrificado su alfil en B5, esta torre en A1 y una segunda torre en G1, pero son piezas que no iba a necesitar para dar el mate, y a continuación pues se produce esta belleza, ¿no? Por un lado, el peligro también para las negras son estos dos puntos de C7 y E7, ¿no? Que de momento E7 está controlado por este caballo, y C7 va a estar controlado tras esta jugada que hace Kieseritzky de caballo A6, ¿no? Para evitar la entrada del alfil a dichas casillas y poder así dar el mate. La primera jugada que hace Andersen, que es una muy bonita, es caballo por G7 dando jaque al rey. Como vemos, la importancia de este E5, ¿no?, que comentábamos, que protege a este caballo de dar el jaque. Además, ha abierto la columna de F para la dama. El rey única es venir a D8. Posteriormente se jugó un sacrificio de dama espectacular, dama F6 jaque, y aquí prácticamente la partida está terminada. El rey negro tiene que aceptar, no puede irse a ninguna de estas dos casillas, por lo tanto se acepta el sacrificio capturando de caballo, y este caballo que defendía esta casilla pues le vale a Andersen para dar el mate en E7. Un mate muy bonito, una partida muy corta y espectacular. Y como detalle os quería comentar qué pasó al término de esta partida, y es que Lionel Kieseritzky fue el que anotó la partida y la reprodujo posteriormente para que se quedase en los anales del ajedrez, ¿no? Y todos hayamos y la veamos y hayamos podido aprender de la misma, ¿no? Cómo se hace un ataque en condiciones. Por lo tanto, gracias a Lionel por anotar la partida, y sobre todo gracias a Adolf Andersen por realizar esta verdadera joya de arte. Un abrazo, recordad de darle a like, suscribiros y activar la campana para próximos vídeos. Chao.